bendiga, mi hermano Javier. Dios le bendiga a la amada iglesia. Dios le bendiga más. Gloria al nombre de Jesús. La paz del Señor descienda sobre cada uno de nosotros en este día. Bendito sea el nombre de Cristo. Bien, amados hermanos, vamos en esta parte, vamos directamente al mensaje. Saludamos a todos los hermanos que se van conectando por medio de las redes sociales. Mandamos saludo a Panamá, mandamos saludo al Perú, al Chile, gloria a Jesús. Aquí en nuestro país también, a la capital de la República, Quito, todos los hermanos que son de Quito y saben conectarse, bendito sea el Señor, que Dios le bendiga grande y poderosamente, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, gloria al nombre de Cristo, el libro de Proverbios, vive Cristo para siempre, capítulo 8, Proverbios 8, versículo 13, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta noche tiene como título, Viviendo en el temor de Dios. Viviendo en el temor de Dios. Vamos a meditar en esta palabra, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Oramos, Padre Santo que estás en los cielos, maravilloso Dios, soberano Rey, en el nombre de Jesús, en esta hora nos acercamos a tu santa y bendita presencia, primeramente para darte gracias por este día, para darte gracias por las bendiciones recibidas, Señor amado, de parte tuya, Señor, por permitirnos estar acá, en tu casa de oración, donde venimos a exaltarte, a glorificarte y adorarte, Señor, pero también escuchar el consejo de tu palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos, ponemos atentos, Señor, nuestros oídos para escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor. Que sea una palabra, Padre, que nos edifique, que nos aliente, que nos motive a seguir adelante, Señor. Y reprende, Señor, toda obra de las tinieblas, todo engaño del diablo, Padre, que quiera oponerse, que quiera venir a interrumpir, Señor, este culto, Padre, en esta hora, Señor. Reprendemos todo espíritu, Señor, toda obra de las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Echa fuera todo espíritu de brujería, Padre, todo espíritu de santería, Señor, toda obra diabólica, Padre, que quiere, Señor amado, Padre amado, destruir la obra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, en esta hora, Padre, te lo pedimos, Dios mío. Bendice tu palabra, úngela con la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Y aquí está mi vida, Padre, para que sea usted usándola conforme a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos, Señor amado, para la gloria de tu santo y bendito nombre, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Tome asiento, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Viviendo en el temor de Dios. Nosotros como pueblo de Dios que conoce al Dios de los cielos, que hemos conocido, hemos visto su gloria, hemos visto su poder, hemos visto lo que Dios es capaz de hacer, bendito sea el nombre de Cristo, por su palabra, por milagros, por todo lo que podemos llegar a ver en algún momento. Nosotros sabemos que Dios es un Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Y nosotros conocemos que Dios es amor. Pero la Biblia también nos enseña que Dios también es fuego consumidor. Y cuando hablamos de fuego consumidor, estamos diciendo que es un Dios también que aprieta, que también corrige, que también pone su mano dura. Alabado sea el Señor contra aquellos que se rebeldizan. Hoy vivimos los tiempos más extremos, más peligrosos de toda la vida humana, podemos decirlo así, por causa de la maldad del hombre. Y esa maldad es el resultado del rechazo que el hombre tiene para Dios.
Hay mucha gente que rechaza el Evangelio, mucha gente que rechaza a Cristo, rechaza la palabra de Dios. Y cuando uno le predica, cuando uno le habla, hermano, el hombre no quiere saber nada del Evangelio. Pero pregúntenle si son creyentes. Claro, yo creo en Dios a mi manera, todavía dice. ¿Y tú crees que tienes a Dios en tu corazón? Claro, Dios está conmigo, Él me bendice, Él me cuida. Y si tú dices que crees en Dios, que Dios está contigo y que tú eres de Dios, ¿por qué rechazas la palabra? ¿Por qué no la recibes? ¿Por qué no le prestas atención? ¿Por qué no la obedeces? Jesús dijo claramente, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Por qué tú no oyes la palabra de Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. ¿Por qué no la escuchas? Porque no son de Dios. Eso lo dice claramente el Señor, y por eso prefieren vivir en maldad, prefieren vivir, hermano, en diferentes actitudes. Bendito sea el Señor, pero esa maldad es el resultado del rechazo que tiene el hombre para Dios, porque no hay Dios en ellos, porque no está Dios en ellos. Y si no hay Dios, tampoco hay temor de Dios. Si Dios habita en su vida, si usted tiene a Dios en su corazón, si usted tiene a Cristo en su corazón, en usted debe haber temor de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El hombre puede decir que cree en Dios, cualquiera puede decir que cree en Dios, pero pone su confianza en los demonios. Porque si el hombre dice creer y confiar y honrar a las imágenes, está honrando a demonios. Bendito sea el Señor, porque eso fue lo que Pablo dijo. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, verso 20, antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Pablo lo dice claramente. Y aquí está hablando de la idolatría, de los ídolos. La gente piensa que está honrando, por decir un ejemplo, a la Virgen, por decir un ejemplo a San Pablo, a San Juan, a San Judas. La gente piensa que está honrando, venerando a uno de los hombres y mujeres de Dios, pero en realidad Pablo dice, es a los demonios que lo estás haciendo. ¿Y por qué la gente actúa así? Porque no hay temor de Dios. Pablo dice, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo, en el nombre de Jesús, le dice a la iglesia, le dice al hombre, no quiero que ustedes tengan ningún tipo de trato con los demonios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay más temor, hay más respeto, hay más honra a los ídolos que a Dios. Bendito sea el Señor. Es increíble cómo ver la gente que es ciega, hermano. Por un ídolo son capaces de hacer lo que quieran. Hasta la gente se pelea por un ídolo. Bendito sea el nombre de Jesús. La gente en procesiones se pelea por cargar un pedazo de yeso. La gente hace eso porque no hay el temor de Dios. Ya cuando Dios les dice que la idolatría es un pecado que Dios aborrece, la gente no quiere hacer caso, rechaza la palabra, rechaza los mandamientos de Dios y prefieren vivir una vida desordenada y desagradable delante de la presencia de Dios. Vive Cristo para siempre. Nosotros como iglesia de Cristo no podemos vivir como el mundo vive. El mundo ignora la existencia de Dios, ignora la soberanía de Dios. Y nosotros como iglesia no podemos vivir ignorando la existencia y la soberanía de Dios. La iglesia es llamada a mantener viva la presencia de Dios viviendo en el temor de Dios. Tenemos que entender que tenemos que llevar una vida en el temor de Dios. Hay creyentes que temen más al hombre que a Dios. Bendito sea el Señor, parece una mentira, pero es verdad. Hay creyentes que temen más al hombre que a Dios. Vive Cristo para siempre. Y Jesús dijo en Mateo 10, 28, no temas a los que matan el cuerpo. No temas a los que matan el cuerpo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mas el alma no pueden matar.
Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hoy en día, ¿cuántas iglesias, hermanos, estamos viendo la ausencia del pueblo de Dios? Lo estamos recordando el día de ayer. Me decía un pastor, hermano, por allá en la iglesia, en la esquina de la iglesia, hubo una masacre, mataron a no sé cuántos, dice. Y la gente está asustada, ya no va al culto. La gente no viene. Antes yo tenía 80, 70, ahora van 15. La iglesia está vacía. Y yo los llamo, les pregunto, ¿qué pasa? Pastor, es que está peligroso, nos puede pasar algo. Mire cómo está la maldad, mire. Y si llega a pasar algo y si hay una balacera. No es que nos puede... Hermanos, le están teniendo temor al hombre. ¿Acaso no confiamos en Dios? ¿Acaso Dios no nos va a cuidar, no nos va a proteger? Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar el alma, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así está la gente actualmente, hermano. El pueblo de Dios está más teniendo temor al hombre que a Dios. Y yo digo a veces, está bien, ya perfecto, porque el pastor sabe transmitir también los cultos, sabe transmitir. Ya no voy a la iglesia porque es peligroso, ya perfecto. Pero pregúntele si se conectan por lo menos y escuchan el mensaje por las redes. Ni eso. Ya está bien, yo tengo temor, pero lo voy a ver por las redes. No me voy a quedar sin escuchar la palabra de Dios. No lo hacen. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando vivimos en el temor de Dios, quien nos cuida y protege es el mismo Dios. Cuando usted es temeroso de Dios, cuando usted vive en obediencia, cuando usted cumple los mandamientos, hermano, Dios siempre va a estar con usted. Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice la palabra de Dios, lo dice el mismo Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En el Salmo capítulo 34, el verso 7, dice, Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice? Los defiende. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué tener temor a lo que no es Dios? Oiga, yo no sé si la Biblia dijera, ay de aquellos que no van a los cultos, por ejemplo. Ay de aquellos. Y la mano de Dios que... Yo creo que si eso dijera la Biblia, la gente viniera igual. El pueblo viniera igual a las iglesias. Yo digo que sería... No sé, hermano, pero porque no lo dice, bueno, bendito sea el Señor. Pero el que tiene temor de Dios, el que ama verdaderamente a Dios, lo busca. ¿Por qué? Porque sabe que Dios va a cuidarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aparte, el que teme a Dios o vive en el temor de Dios, no le faltarán las bendiciones. No le faltará la presencia de Dios. No le faltará nada, bendito sea el Señor. Mire, en el Salmo capítulo 34, en el versículo 9 dice, temed a Jehová. Mire que siempre habla del temor. Ese es el tema de hoy. El temor a dónde nos conduce, el temor que nos provee, el temor que en qué nos beneficia, el temor a Dios. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y cuando dice nada, nada, es nada. Habla de provisión, habla de salud, habla de fortaleza, habla de fe, habla de todas las bendiciones que Dios nos puede dar. Bendito sea el Señor. Cuando uno vive en el temor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El que vive en el temor de Dios recibe protección de Dios. Pero también el que teme a Dios y se aparta de lo malo, se aparta del pecado y de la maldad, bendito sea el nombre de Jesús, porque sabe que son cosas que a Dios no le agradan. El que vive en el temor de Dios se aparta de todo eso, porque sabe que Dios es amor, pero también sabe que Dios es fuego consumidor, como dice Hebreos 12:29. Sí, Dios me ama, Dios me ama.
Dios es amor, es la fuente de amor. Pero si le fallo, también me puede caer el hacha. Bendito sea el Señor, caer el hacha y machete. Eso es lo que hace cuando uno vive en el temor de Dios. Sabe que Dios nos ama, pero también sabe que Dios también aprieta. Vive Cristo para siempre, pero Dios aprieta cuando vivimos en desobediencia. Cuando no vivimos en el temor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque sabe que Dios es amor, pero fuego consumidor también es. O sea, que Dios también derrama su ira con aquellos que desobedecen. Hay unas religiones por ahí que golpean puerta a puerta. Ellos dicen, no, si Dios es amor, Dios no va a permitir que, Él no nos va a castigar. Él no nos castiga. Sí, si usted vive fiel, Dios no lo va a castigar. Pero usted si se rebeldiza, si usted entra en desobediencia, Dios lo va a castigar. Dios castiga a los rebeldes, dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Dios derrama su ira con aquellos que desobedecen, con aquellos que hacen lo malo. Por eso dice en Colosenses capítulo 3, verso 6, ¿qué dice? Colosenses 3:6. Dice, cosas por las cuales, mire lo que dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿A dónde está que dice que Dios no castiga, que Dios no, que Dios? Ahí dice la Biblia claramente. La ira de Dios, bendito sea el Señor, viene sobre los hijos de desobediencia. El verso 7 dice, en las cuales dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, en otro tiempo. Pero eso no quiere decir que a usted no le puede caer la ira a Dios. Empieza a desobedecer a Dios a ver cómo le va. Empieza a desobedecer a Dios. Hay muchos que caminan firmes, llega un momento a otro y caen y ya empiezan a desobedecer, viven una vida, hermano, en rebeldía contra Dios. Y después empiezan a recibir el apretón de Dios. Ay, pero ¿por qué? Ay, pero ¿por qué? Bendito sea el Señor. Por esa misma razón, porque estás en rebeldía. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Cristo para siempre. En otro tiempo hacíamos lo malo porque no conocíamos de Dios. Y no había en nosotros el temor de Dios, pero ahora sabemos que es mejor obedecer a Dios que desobedecer. Usted cuando vive en obediencia, cuando vive en el temor de Dios, hermano, usted puede no tener trabajo, pero no le faltará quien cubra sus necesidades. Bendito sea el Señor. Usted de repente puede ver la nevera vacía, pero Dios, yo no sé cómo lo hace, pero lo hace, y ese día a usted no le falta un alimento. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso le digo porque yo lo he experimentado, hermano. Yo lo he vivido, yo lo hablo con testimonio. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando se vive en el temor de Dios, y ahora sí vivimos en desobediencia, alabado sea el nombre de Cristo. Una tras otra las cosas vienen y usted ya pues se le presenta una situación y luego, ay, salí de esa y paz, cae en otra y así, por la desobediencia, por la rebeldía. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice en el Salmo 34, el versículo 16, Salmo 34, 16. Dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Mire, la ira de Jehová contra los que hacen mal. Usted se puede dar cuenta, hermano, que todas estas cosas, la palabra de Dios se cumple. Usted no se da cuenta que usted lo relaciona esto con las cosas que estamos viviendo actualmente. Las muertes que vemos, la mayoría, ¿quiénes son los que están siendo exterminados? Son la misma gente mala, hermano.
Yo cuando escuché la noticia de esa parejita que asesinaron allá por Mall del Norte, por Mall del Norte, por allá por Mucholote, yo sentí una tristeza y un dolor y al mismo tiempo un poco de ira, hermano, porque una pareja que va a dejar a su hijo a la escuela y hay un video que se ve que el mismo sicario, hermano, se baja de la tricimoto y se ve cómo le dispara, hermano, eso es terrible. Pero después con las investigaciones de la policía descubren que esta parejita había estado perteneciendo a una banda también de terroristas, hermano. Bendito sea el Señor. Ahí está, se cumple, se cumple. Y la ira de Jehová contra los que hacen mal, porque nadie puede hacer mal y recibir bien. Tarde o temprano la mano de Dios cae, hermano. Tarde o temprano la mano de Dios va a caer. Dios le da tiempo para que se arrepienta, pero cuando ya no se arrepienten, porque Dios sabe quién se va a arrepentir y quién no. Dios sabe cómo está ese corazón de duro y Dios sabe que ese no va a cambiar. Entonces le va a llegar su hora, hermano. Nosotros como cristianos, hermano, también tenemos que cuidarnos de no desagradar a Dios, de no fallarle a Dios. Claro que Dios, pienso yo, que Dios no nos va a quitar la vida. Pero ¿y si es así? Tenemos que vivir en el temor de Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. El que dice que teme a Dios y hace lo malo, se le puede considerar que es un mentiroso. Amén. El que dice que teme a Dios y anda en chisme, anda en cuentos, anda en rebeldía, anda en cosas malas. Hermano, ese es un mentiroso. Bendito sea el nombre de Jesús. El que dice temer a Dios y vive en la maldad y vive en el pecado, lo que está haciendo es burlándose de Dios. Amén. ¿Cuánta gente afuera dice, yo temo a Dios? No, yo sí, al único que le temo es a Dios. Y anda en borracheras, anda en adulterios, en fornicaciones, se coge lo que no es de él. Se está burlando de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. El que verdaderamente teme a Dios, el pecado lo ve como algo repugnante, lo ve como algo desagradable. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo ve como algo desagradable. ¿Sabe por qué? Porque así también lo ve Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En el cuartel, cuando yo estaba en el cuartel, hermano, había una frase hasta escrita en las paredes, escritas en diferentes lugares: temor solamente a Dios. Y los militares, cuando hay un grito, temor solamente a Dios, y usted los ve emborrachándose, lo ve en cabaret, metidos en cabaret. ¿Y dónde está el temor de Dios? No hay temor de Dios. Por eso usted no puede decir que teme a Dios y anda haciendo lo malo, porque se está burlando de Dios. Dice en el libro de Proverbios capítulo 8, verso 13. Proverbios 8, verso 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Mire lo que dice Proverbios. ¿Cómo va a decir que teme a Dios y en lugar de aborrecer el mal, lo practica con deleites? Amén. Bendito sea el Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, dice Dios, aborrezco. El mismo Dios aborrece el mal, aborrece las cosas malas, y Dios quiere que su pueblo también sienta lo mismo. Cuando hay temor de Dios, hermano, ese temor nos santifica. Cuando, mire, si aquí lo dice la palabra de Dios, que el temor a Dios es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. El que tiene temor de Dios aborrece el pecado y automáticamente, ¿qué pasa? Se santifica. Porque ¿qué es la santidad? Apartarse del pecado, separarse de lo malo, separarse de toda inmundicia. Esa es la santidad. Entonces el que tiene temor de Dios se santifica. ¿Por qué
la gente no deja el pecado porque no hay temor de Dios. Bendito sea el Señor. Dice segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esto es de pecado. Esto es de iniquidad. Esto es de inmundicia. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y dice, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no hay santidad. Es lo que está diciendo aquí Pablo, bendito sea el Señor. En el libro de Proverbios dice, en Proverbios capítulo 3, verso 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal, apártate del pecado. Mire lo que Dios dice a su pueblo Israel. Bendito sea el Señor. Lo dice al pueblo de Israel. Pero esta palabra también es para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia también es pueblo de Dios. En Deuteronomio capítulo 10, verso 12. ¿Qué dice? Deuteronomio 10, 12. Dice, ahora pues, Israel, y le podríamos acomodar aquí, ahora pues, iglesia de Cristo, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Dice, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que pide Dios? Que le tengamos temor, que temamos de Él y que andemos en todos sus caminos, lo amemos y le sirvamos. Dios nos llama a servir. El que ama a Dios le sirve, bendito sea el nombre de Jesús. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma. Dice el verso 13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dios mismo nos dice que quiere que vivamos en el temor de Él, que le temamos a Él, que seamos íntegros, que le sirvamos, que lo amemos. Alabado sea el Señor, que andemos en todos sus caminos. Vive Cristo para siempre. Que vivamos, obedezcamos sus mandamientos. Hermano, es que cuando hay temor de Dios, en el cristiano hay integridad. Usted sabe lo que encierra esa palabra integridad. Integridad habla de toda área, en toda área de nuestra vida le vamos a ser fiel. Vamos a vivir en obediencia. Cuando hay temor de Dios, en el cristiano hay integridad. Dios quiere que seamos íntegros. Bendito sea el nombre del Señor. Como iglesia, como creyente, es mejor, y no solamente que es mejor, sino que es necesario vivir en el temor de Dios. ¿De qué manera? En rectitud, en integridad, en justicia, sirviéndole con buen ánimo, dedicándole lo mejor de nosotros a Dios. Alabado sea el Señor, porque no es a cualquier cosa que estamos sirviendo al Dios de los cielos. Estamos viviendo para Él, bendito sea el Señor, y a Él tenemos que darle lo mejor. A Dios no le vamos a dar lo que le sobra. Amado sea el Señor y alabado por siempre. En el Salmo 128, vive Cristo para siempre, y ya vamos a terminar esta reflexión, hermano, esta meditación. Salmo 128, el versículo 1, gloria a Jesús. El versículo 1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Es bienaventurado, es dichoso, es gozoso.
Alabado sea el Señor. Dice que anda en sus caminos. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Y dice, y te irá bien. O sea, en tu trabajo te va a ir bien. ¿Cuándo? Cuando se teme a Jehová. Dice, mire, esto habla de la familia también. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y dice el verso 4, he aquí que así será bendecido. ¿Quién? El hombre que teme a Jehová. Oigan, miren lo maravilloso que es vivir en el temor de Dios. Dios no lo desampara, Dios no le va a faltar el pan, hermano, en la mesa, Dios no le va a faltar la salud. La familia es bendecida. Esto es hermoso, hermano. ¿Y cómo puede ser posible que hay hermanos que no viven en el temor de Dios? Hay hermanos, conozco un hermanito que es tremendo. Se cree profeta, se cree el ungido de Jehová, pero habla mal de los pastores, habla mal del hermano, de la hermana, habla bien de usted. Esto lo digo si es que de repente usted llega a ser amigo de él o hermano, o sea, lo llega a conocer, lo empieza a tratar, habla bien de usted, pero usted se dio la media vuelta y empieza a clavarle la puñalada. Así es. Bendito sea el Señor. Yo digo, en este hombre que se jacta de grandes cosas, ¿dónde está el temor de Dios? Ahí no hay temor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Pero mejor dice la palabra es obedecer que los sacrificios. Obedecer a Dios. Vivir en la voluntad de Él, agradándole a Él. Viviendo en el temor de Dios. En fin, hermano, la iglesia, el cristiano, el creyente debe vivir en el temor de Dios. Todo parte de ahí, hermano. La vida del cristiano, la vida de nosotros como iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, parte desde ahí, desde el temor de Dios. Bendito sea el Señor, porque cuando conocemos quién es Dios, en realidad, cuando conocemos de su soberanía, cuando conocemos del poder que Dios tiene, cuando conocemos de su deidad, cuando entendemos que Dios no puede ser burlado y que Él aplica la verdadera justicia y castiga a los rebeldes y desobedientes, hermano, cuando nosotros tenemos ese conocimiento, es cuando entendemos que de Dios nadie se puede burlar. Amén. Cuando, oye, hermano, usted se imagina. Yo quiero que usted entienda esta parte. Nosotros al lado de Dios, ¿qué somos? Somos nada. Nosotros al lado de Dios, hermano, ni llegamos a ser ni como esos bichos, hermano. Dios se pone acá y un bicho. Ni llegamos a ser como esos bichos, hermano. Bendito sea el Señor. Delante de Dios no somos nada. La Biblia nos muestra que nosotros somos polvo de esta tierra. Y hay mucha gente, muchos cristianos que no aceptan ser polvo. Hubo uno que por ahí se cree apóstol y profeta. Y publicaba en las redes, publicaba gran tiempo de milagros y que no sé qué, no sé cuánto, la fecha daba y todo lo demás. Y ven, no te quedes afuera, separa tu entrada con tiempo. Y se pone la foto ahí, profeta tal, profeta y apóstol tal. Yo me contacto con este hombre, le digo, varón, arrepiéntete. ¿Por qué te jactas de grandes cosas? ¿Por qué la vanagloria? Tú no eres apóstol ni profeta, le digo. ¿Acaso no sabes lo que Pedro le dijo a Simón el mago? Tu dinero perezca contigo. Tú estás vendiendo entradas para que te vayan a ver. ¿Qué espectáculo vas a dar? ¿Qué show vas a dar para que cobres una entrada? Pablo dijo, el verdadero apóstol de Cristo, Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio gratuitamente. ¿Quién eres tú para cobrar una entrada para que te vayan a ver? Oiga, hasta se puso bravo.
mostró su cara de diablo, hermano. Porque así son. Así son. Cuando no está Dios con ellos, hermano, se levanta el mismo diablo en su vida y empiezan a tirar ofensivas. Bendito sea el nombre de Jesús. Venden el evangelio. Bendito sea el nombre de Cristo. Arrepiéntete, le digo. El que tiene el evangelio por negocio tiene el infierno por ganancia, le digo. Y me seguía contestando con ofensas. Y yo le compartía la palabra, le digo, esto es así, la Biblia dice esto, en ti no hay temor de Dios. Y solo le digo que es ese que en las redes dice, chivirí, 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 chivirí. Ese mismo. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Sí lo han escuchado? Uno que se sentó a conversar con ese otro comerciante del evangelio que tiene, no es el nombre, pero tiene su apodo o seudónimo con el nombre de dinero en inglés. Con él se sienta y le dice alguna cosa a este supuesto profeta y él dice chivirí, 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 y se pasan todo como media hora riéndose. Media hora riéndose. Y solamente con decir chivirí, 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 este otro lobo le dice, estás profetizando. Con decir chivirí está profetizando. Entonces uno se dio cuenta ya de dónde vienen todas estas cosas. ¿Usted cree que hay temor de Dios en ellos? Ay, no hay temor de Dios. Ay, no hay temor de Dios. Dios castiga a los rebeldes y desobedientes. Entendamos que de Dios nadie se puede burlar, hermano. Y esta gente se burla de Dios. Y que toda maldad y pecado tarde o temprano tiene sus consecuencias. Entonces ahí es cuando entendemos que es mejor agradar a Dios viviendo en el temor de Dios. Hermano, es mejor que agrademos a Dios viviendo en el temor de Dios. No podemos decir que tenemos temor de Dios y vivimos en la injusticia, vivimos en la maldad, vivimos en la desobediencia, vivimos en la rebeldía. No podemos, hermano. Nosotros como cristianos debemos entender que somos sujetos. Nosotros aún como pastores, hermano, estamos sujetos a otros pastores, a nuestras autoridades más arriba. Estamos sujetos. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta si primero no comentamos o no compartimos lo que vamos a hacer con nuestras autoridades. Y no es que le estamos pidiendo permiso, sino que solamente estamos comunicando. Eso también es vivir en el temor de Dios. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice Eclesiastés y con esto terminamos. Eclesiastés capítulo 12. El versículo 13. Eclesiastés 12, 13 dice: el fin de todo discurso es este. ¿Qué cosa? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mire, el escritor de Eclesiastés dice: teme a Jehová. El fin de todo discurso es este: teme a Jehová tu Dios y guarda sus mandamientos. Dice, porque esto es el todo del hombre. De ahí parte todo, en el temor de Dios. Dice el verso 14: porque Dios traerá toda obra ¿a qué? A juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La palabra está ahí. Tenemos que aprender nosotros a vivir en el temor de Dios, porque Dios va a juzgar cada cosa que hacemos, sea buena, sea mala. Y usted sabe que el juicio de Dios es justo y correcto. A Dios nadie se le puede escapar. Por eso es mejor y una necesidad que aprendamos a vivir en el temor de Dios. Amén. Bien, amados hermanos, en esta hora vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra.
Póngase de pie y vamos a decirle al Señor que Él es bueno y que nos ayude a seguir adelante, nos ayude a vivir en obediencia, nos ayude a crecer más espiritualmente y lo más importante, en el temor de Dios. Démosle gracias al Señor por esta su santa y bendita palabra. Vamos a decirle: Padre Santo, que estás en los cielos, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias. Primeramente por tu misericordia, Señor, que nos alcanzó, porque nos llamaste, nos limpiaste, rompiste cadena y nos hiciste libres, Señor, del pecado, de la maldad, de la inmundicia. Nos llamaste a tu luz admirable para anunciar las buenas nuevas de tu palabra, Señor. Pero a veces también, Señor, necesitamos ser corregidos, porque mientras estamos en este cuerpo de carne, Señor, cuerpo de pecado, como lo llama Pablo, Señor, estamos expuestos a muchas cosas malas. Pero, Señor, también ayúdanos a entender que si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Porque tú eres quien peleas por nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a avanzar. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, a permanecer firmes, a no desmayar, a no claudicar, a no retroceder. Señor, que tu presencia descienda en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Mira a los hermanos que no han venido, Señor, el día de hoy. Tú sabes las causas, tú sabes las circunstancias, Señor. Yo te pido, Padre, que los ayudes. Yo te pido, Señor, que los cuides, los protejas de todo mal. Hay hermanos que están con enfermedades, Señor, delicados en su salud. Señor, pon tu mano, Dios. Derrama sanidad divina sobre sus cuerpos, sobre sus vidas. Derrama, Señor, provisiones y bendiciones, Señor, sobre su casa. En el nombre de Jesús. Hay muchos hermanos, Señor, que están necesitados, Padre, en lo económico. Y esa causa, Señor, los tiene trabajando, Padre, para poder subsistir. Yo te pido en el nombre de Jesús que los ayudes también, que les proveas en sus necesidades, que les multipliques, Padre, sus ingresos y que puedan también tener un tiempo para ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.